con su celular y en la misma computadora. Es importante que por lo menos graben el sonido porque, bueno, uno nunca sabe cuándo esta cosa falla. Adelante. Profe, está hablando del avance del proyecto, eso es lo que quiere que hablemos. Es que no entendí. Claro. Profe, pero exactamente, digamos, ¿qué es lo que quiere que hablemos? O sea, es que no vamos a ponernos a leer todos el avance de cada uno, sino como qué es lo que vamos a exponer, por así decirlo. A ver, agilicemos el asunto. 5 minutos. Obviamente en 5 minutos no van a poder leer todo. Ya dije, es exponer. Ujú. Es exponer. Usted en la exposición nunca lee todo el documento, menos tratándose de un Word, y con estas condiciones. Es decir, lo más importante, cuáles fueron los aciertos, como dije anteriormente, cuáles experiencias a lo mejor que tuvieron a la hora de elaborar este avance, pues no fue tan acierto, qué dificultades tuvieron, cómo plantearon, no sé, alguna sección importante, digamos que, cuál es el título, por ejemplo, cuál es, qué encontraron de antecedentes, cuál es el problema, la pregunta de investigación, cuál es el problema de investigación, cuál es el objetivo general, específicos, etcétera. No sé, ahí ustedes dirán que es lo más eh, significativo. Es un aprendizaje significativo para ustedes y iremos dando ahí opiniones rápidamente. Ok, bueno, si no, inicio yo, pero voy a ver si logro compartir, no sé cómo será. Eh, no sé si se logra ver, sí. Sí, ahora sí. Bueno, el compañero Kevin y yo nos enfocamos en el patrimonio arquitectónico del Cantón de Turrialba y la relación que tiene con el turismo cultural. Bueno, la tabla de contenido sí la hicimos, pero por aparte. Hicimos una breve introducción y para enfocarnos en el tema, bueno, el legado histórico turrialbeño y su conservación como patrimonio costarricense. Eh, Más que todo viene siendo una historia de Turrialba, el territorio en las zonas indígenas que se encontraban en y, y el por qué llegamos al nombre Turrialba, pasando por diferentes nombres como Turirialba, Turrizalba, hasta llegar a Turrialba. Esto me pareció interesante porque no sabía que venía de una zona indígena, de hecho. El problema de investigación nos enfocamos en el patrimonio arquitectónico entre el cantón de Turrialba y su reconocimiento histórico ante la sociedad, más que todo porque Turrialba tiene varios patrimonios que, bueno, yo tampoco sabía y comúnmente nadie los conoce. Entonces la pregunta de investigación es cuál es la realidad del patrimonio arquitectónico turrialbeño dentro de la actividad turística y como objetivo general fortalecer la identidad histórica, cultural, arquitectónica dentro de la población turrialbeña. El marco teórico, bueno, lo que hicimos fue es, Perdón, decide los objetivos específicos, por favor. ok, sí, pusimos tres: determinar los antecedentes históricos del cantón de Turrialba y la integración del patrimonio estructural de Turrialba al turismo, estructural al turismo, perdón. Establecer posibles medidas de fortalecimiento de identidad turrialbeña dentro de su población y identificar posibles rutas históricos culturales con potencial para el desarrollo de la actividad turística.
que viene siendo el marco teórico, el primer apartado, especificamos 3 conceptos importantes durante el curso: patrimonio, turismo cultural e identidad en relación con Turrialba. Bueno, acá metimos lo que fue lo del primer trabajo que el profe había dejado. Lo metimos en cómo lo respondimos en el trabajo, pero le dimos una breve explicación relacionándolo con Turrialba porque no sabíamos exactamente qué era lo que el profe quería con esto. Simplemente lo metimos la respuesta relacionándolo un poco del patrimonio de Turrialba con el de la lectura de las ciudades. Ya después viene lo que es la parte de la explicación de lo que son los diferentes... Perdón. 1 minuto. Sí. Ajá. Adelante, sigan. Ya después lo que viene en la otra parte del trabajo es la explicación de las edificaciones en sí. Habla un poco sobre la historia, el por qué se declararon como patrimonio, cuál es su relevancia, diferentes pasajes y hechos que han pasado en cada uno de los inmuebles, ¿verdad? Igual ahí hablan la escuela Genaro Bonilla, la antigua estación del ferrocarril Atlántico, igual la historia, algunos pasajes, la importancia que tienen, el Museo Regional Manuel Salazar, que está en la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, donde se tiene información sobre los grupos indígenas que se ubicaron en la zona, o sea, aquí en Turrialba, todo ese tipo de información que hace que se hace importante el conocimiento y que la mayoría de gente aquí en Turrialba no tiene como el conocimiento. Después, muy bien. hay muy bien. otros... Ya se nos agota el tiempo, pero va bastante bien orientado. Es justamente eso lo que queríamos, que articularan turismo, identidad, patrimonio, y la propuesta va bien encaminada. Hay que leerla con mayor detenimiento. Siguiente grupo, por favor. Me dicen si se ve. Profe. Profe. Se veía y después lo quitaste. Ahí, listo. Sí, bueno, Adelante, sí. por favor, rápido. Bueno, la tabla de contenido no está aquí porque está en otro documento. Pero bueno, nuestro trabajo, ¿Cómo se llama la investigación? trabajo de investigación de mi compañera Joana y mío se llama Identidad y Patrimonio en el Mercado Municipal de Cartago. A lo que venimos en la introducción, que es básicamente enfocado el trabajo de investigación en la identidad y el patrimonio que tiene el mercado municipal de Cartago y cómo este se ve ligado como atractivo turístico por su historia y sus actividades tradicionales y costumbres que tienen las personas que lo visitan y las personas que se encuentran en él. Los antecedentes, bueno, ya los habíamos revisado. El mercado se construyó sobre la necesidad de que muchos comerciantes querían un lugar o necesitaban un lugar para, para ofrecer sus productos o sus artesanías, como lo fueron los indígenas. Primero hubo una primera edificación
lo derrumbó el terremoto de 1910 y luego se hizo el siguiente, que es como el que ahora conocemos como el mercado municipal. Y fue uno de los mejores conocidos en Centroamérica por su orden y su limpieza. Consideramos que el patrimonio y la identidad son temas muy, muy interesantes, dado que hablan mucho de lo que nos construye como, en este caso, como cartagineses. Por lo tanto, el mercado municipal es el lugar que escogimos para el trabajo. El mercado municipal fue declarado Patrimonio Nacional eh, por en la Gaceta, en el decreto número 2073. El objetivo general del curso es investigar sobre la identidad y patrimonio de las actividades que se realizan en el mercado. Los objetivos específicos: queremos conocer lo que los visitantes y la gente, bueno, en este caso no se podría, pero la gente que conoce el mercado, qué percepción tienen acerca de la identidad del patrimonio, conocer estas actividades y lo que el mercado ofrece y cómo podemos centrarlo o enfocarlo en un desarrollo turístico. Eh, para, para el desarrollo del curso vamos a utilizar diferentes fuentes bibliográficas, así también como vamos a realizar una entrevista por medios tecnológicos a personas que hayan conocido o conocen el mercado, y también bueno, yo tengo toda la vida de vivir en Cartago, por lo tanto vamos a utilizar también la observación, aunque no precisamente podamos ir al lugar, sé y conozco el mercado, entonces se puede dar la observación desde un punto de vista personal, así como podemos buscar videos en YouTube y ese tipo de cosas para poder realizar la parte de la observación y así conocer un poco más lo que hay dentro del mercado. Y, y bueno, luego vienen nuestras guías, bueno, como donde va enfocado nuestro trabajo, y creo que eso es todo. Muy bien, ¿alguna recomendación de parte del resto de la clase a este grupo de Joana y Wendy? Bueno, no, muy bien, excelente, buenísimo. Ese es el punto, ¿no? Buscar literatura que hable sobre el mercado. Me parece bien lo de patrimonio, la declaración de patrimonio, los objetivos específicos me parecieron bastante bien. Haber planteado la guía de entrevista me parece excelente. La intención de realizar una entrevista virtual, excelente. Nada de entrevistas personales cara a cara, ni menos ir al campo, ya se sabe, ¿no? Ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Siguiente grupo, por favor. 5 minutos. Active su micrófono, por favor. Hola, listo, ¿me escuchan? Sí, Charlie, dale. Es que tengo problemas de conexión, disculpen. Bueno, nuestro tema, un vistazo a la herencia cultural de Puerto Viejo, Talamanca, Costa Rica. Este sería nuestra tabla de contenidos. Aquí tenemos una breve introducción, ¿verdad? Que habla sobre qué es lo que se verá en el proyecto, de qué trata más o menos, cuáles son los temas a tratar. Tenemos los antecedentes, que es prácticamente algunos datos importantes sobre Limón, la parte de Talamanca. Luego pasamos a
Puerto Viejo específicamente, ¿verdad? Pasando lo más general a lo más específico, la justificación, la importancia de la construcción de este proyecto de investigación. La pregunta de investigación se mantiene como al principio se planteó. ¿Qué ¿Por efectos qué ha es tenido el importante, turismo? Juan Carlos? Carlos, ¿por qué es Sí, importante hacer esa investigación? ok. Bueno, la importancia de esta investigación es descubrir cuál es la influencia que ha tenido el turismo sobre la identidad cultural de Puerto Viejo. Una vez descubierto cuáles son esos elementos o cuáles son, bueno, sí, esos elementos, ver de qué manera, bueno, ya sean positivos o negativos, en caso que son negativos, ver de qué manera se pueden contrarrestar. Y también este documento tiene como parte importante que quede disponibilidad de quien lo requiera para continuar con una posible investigación que se refiera o esté relacionada con este proyecto. Siga, por favor. Luego tenemos el problema de investigación, los efectos que ha experimentado la identidad cultural de Puerto Viejo, Talamanca, Costa Rica, por consecuencia del turismo en los últimos 30 años. Luego tenemos los objetivos, el general, identificar cómo ha influido el turismo en la identidad cultural de Puerto Viejo, y los dos objetivos específicos, que es investigar los cambios que ha atravesado la identidad cultural de Puerto Viejo a través del tiempo y analizar si el turismo ha contribuido de manera negativa o positiva en la diversidad cultural de Puerto Viejo, Talamanca. Luego nuestro marco Perdón, teórico. ahí no hay nada de patrimonio, entonces, que no está mal. Pregunto nada más. Bueno, la parte de patrimonio lo incorporamos en el primer objetivo específico, que sería investigar los cambios que ha atravesado la identidad cultural en Puerto Viejo a través del tiempo, que la idea de nosotros es a través del capítulo 1 recopilar información o bibliografía que hable sobre cuál ha sido la evolución en la identidad cultural de Talamanca, de Puerto Viejo específicamente. Adelante. Luego, en el capítulo 2, se recopila de igual manera información para abarcar con el segundo objetivo. Y luego viene la metodología, que parte de la metodología es, bueno, realizar una población y muestra, que ya aquí la tenemos definida. Luego el área de estudio, que es Puerto Viejo, Talamanca, Costa Rica. Y parte de la metodología es, como el profe lo informó, recopilar información, ya que la situación actual no nos permite hacer trabajo de campo, pero sí queremos aplicar encuestas a través de medios digitales, ¿verdad? Hasta donde lo permita y hasta donde se pueda realizar. Y las referencias bibliográficas. Y ese sería nuestro proyecto. Bueno, el Bien, avance. dos cosas. Ah, ¿qué ibas a decir? No, ese sería el primer avance, segundo avance, perdón. Bien, dos cosas. Cuando hablen de marco teórico, apropiense de los conceptos de los autores que estamos revisando en clase y que revisamos antes de el paronazo. Hablen en palabras de el autor o la autora. Desde luego citen adecuadamente según el formato APA, como ya hemos dicho. Ustedes tienen que hablar en términos del autor, poner en su boca lo que el autor estaba diciendo. Después ustedes pueden refutar o cuestionar o problematizar lo que el autor o la autora ha dicho en su texto que hemos leído. Pero es importante que ustedes hablen en ese léxico. Es muy importante para que gane en rigurosidad académica, en rigurosidad teórica. Por otro lado, también recomiendo no usar encuestas con preguntas cortas y así como a un grupo de 5, 10, 20 personas. Mejor concéntrense en una persona, si es que van a hacer una entrevista, una persona, dos y punto, virtualmente. Ganan en profundidad que si hacen una guía de preguntas cerradas, una encuesta de preguntas cerradas por medio virtual,
nadie contesta eso, o si lo contestan es muy superfluo. Entonces necesitamos profundidad, pero eso es, como ya hemos dicho, opcional. Es una recomendación, que quede claro. Es un trabajo bibliográfico, no están obligados a hacer entrevistas, pero si van a hacer entrevistas, que sean ojalá, como el grupo anterior, una entrevista, 2 entrevistas por ahí, no encuestas de 10, 15, 20 personas que al final de cuentas van a hacer preguntas cerradas que va a quedar como en la punta del iceberg, y lo que necesitaríamos es como visiones más profundas, porque la cultura, el patrimonio, pues necesitan perspectivas más profundas. Siguiente grupo, por favor, rápidamente. Profesor, yo tengo una consulta. Adelante. Es igual con respecto a este trabajo que acaba de mencionarle Charlie. Bueno, primero, no nos vamos a enfocar hasta el momento en lo que es patrimonio, solamente en identidad y en turismo. Tenía entendido que no había problema con ello. Y segundo, cuando hablas de la primera observación del marco teórico que debemos de hablar en términos del autor, ¿en qué parte entonces es en donde podemos, como dice usted, refutar o comentar? Ahí mismo, en el marco teórico, ustedes discuten con los autores, incluso los ponen a pelear entre ellos. Este dijo una cosa y hacen una cita, el otro dijo otra cosa, dijo, digamos que un autor da una definición de patrimonio y dijo tal cosa, pero este otro autor da otra definición de patrimonio y es más completa, por tanto, me gusta más esta última. Sin embargo, los dos hablan de cosas complementarias. Entonces, mi opinión puede ser que yo hago una síntesis de esos 2 postulados o 3 postulados. Ahí mismo es donde ustedes intervienen y dialogan con los autores. Perdón. Y sobre lo primero que decías, sí, la idea es tomar un eje, ya sea identidad o patrimonio, y eso sí, ligarlo con turismo. Cualquiera de las dos, identidad o patrimonio, ligado siempre con turismo, o los 3, como quieran, pero no se vale una investigación que hable solo de turismo y que no hable nada de identidad ni de patrimonio. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Si tienen los 3, genial. Siguiente grupo, por favor, rápidamente. Vamos a escuchar esto del grupo, no, mejor ya dejémoslo ahí. Ya no hay más tiempo. ¿Subieron los documentos al TEC Digital? Sí. Sí, Sí, profe. sí, ya está subido, profe. ¿Alguien dijo no? Bueno, entonces seguimos en los últimos 5 minutos que nos quedan. Bueno, esta es la guía de lectura para la próxima semana, que ya les había anticipado. Son 5 preguntas. Las voy a reformular un poquito. Es una lectura de David Harvey, un economista crítico estadounidense, muy bueno. Es una lectura compleja, requiere mucha concentración. No recomiendo que la hagan de lunes a martes. Recomiendo que empiecen de una vez y que si tienen dudas me pregunten, por favor. Habla del derecho a la ciudad, entonces por eso la primera pregunta: ¿a qué se refiere el autor con el problema del derecho a la ciudad? En segundo término, en el contexto obviamente de la discusión de Harvey, ¿qué significa destrucción creativa? Es un concepto que está por ahí, y entonces retomen ese concepto en su profundidad, indaguen si quieren, si desean. Bueno, es un desafío siempre del estudiantado, de todos, de mía como investigador, como docente. Si me encuentro un concepto importante que siento que tiene algo de potencial para la interpretación, para la comprensión, para
el estudio, para el análisis, para la explicación de algún fenómeno científico, social, humanístico, y yo creo que este concepto sí es importante. Busquen más bibliografía, entonces, ¿de quién es el concepto de destrucción creativa? La tercera pregunta tiene que ver con la apropiación por desposesión. Estas dos preguntas, yo pensé en unirlas, pero a lo mejor, mejor las dejamos así, separadas. Luego, bueno, este concepto es el clave para Harvey. Apúntenlo ahí en sus notas de campo, en su libreta. Ese concepto es clave en este curso, porque tiene que ver cómo hay procesos de despojo materiales, culturales, simbólicos, de la cultura, de los territorios, de los terrenos, de las playas, que vamos perdiendo en todo el mundo, tanto en países como Costa Rica, Nicaragua, Panamá, América Latina, o el mismo Estados Unidos, Canadá, gente que pierde sus territorios, sus casas en diferentes momentos. Entonces, ¿cómo es que funciona tanto la apropiación por desposesión y cómo funciona, cómo opera la destrucción creativa? La pregunta 4 es ¿qué implicaciones tiene la apropiación por desposesión y la destrucción creativa de la urbanización turística? O cuál es la relación entre esos dos conceptos y el aumento de la urbanización turística en Costa Rica y cómo eso se relaciona con el bienestar humano. Y la quinta es, bueno, perdón, la cuarta todavía, es decir, si esa apropiación por desposesión y destrucción creativa de la urbanización turística, ¿cómo impacta al bienestar humano? Si lo impacta positiva, negativamente, más o menos, sí, pero no. Entonces busquen bibliografía y den ejemplos. Ahí es donde ustedes ponen a prueba el autor y aplican esa teoría para nuestra realidad local. Voy a ponerle aquí en Costa Rica. ¿Sí? La tarde de hoy. Y la última, ¿cuál es la importancia de la identidad de los movimientos sociales en Costa Rica que reclamarían el derecho a espacios urbanos y rurales frente a los conflictos por la apropiación por desposesión del capital? Es decir, hay procesos de apropiación por desposesión, nuestros campesinos pierden las playas, los bancos se alían, embargan, ponen las hipotecas a funcionar. Después del 98, con la crisis hipotecaria mundial, la burbuja inmobiliaria que estalló en el 2008, 2007, 2008, 2009, y que todavía continúa, bueno, eso hace que hizo que mucha gente perdiera sus territorios y que los precios se sigan inflando. Y la gente pobre que tenía su finquita, que había hipotecado para producir sandía, melón, para producir palma africana, para producir queso, lo que sea, para un proyecto turístico, lo que sea, luego pierde sus tierras. Entonces esa apropiación por desposesión del capital, bueno, se apropia de esos territorios que son muchas veces bosques o con escenarios o paisajes de altísimo valor en el mercado turístico. Bueno, entonces hay gente que está reclamando, ¿verdad? Que está reclamando no perder la playa en Puerto Viejo, no perder el agua, no perder el acceso al agua en Sardinal. Entonces ahí es importantísimo ver la identidad de los movimientos sociales. Son gente campesina, mujeres, gays, lesbianas, queer, lo que sea, profesores, estudiantes, que tienen diferentes identidades y que de alguna forma aglutinan sus diferentes identidades y luchan por su patrimonio, luchan por su identidad, luchan por su territorio. Los pueblos indígenas son ejemplo de estas luchas. Entonces, igual, esto es en Costa Rica, busquen algún ejemplo. La idea es que ya sea que puede ser a partir de su proyecto de investigación o pueden buscar un ejemplo por ahí en Costa Rica. No sé, como ya acabo de mencionar algunos ejemplos. Entonces la idea es que busquen algunos ejemplos y vean cómo opera esos conceptos de apropiación por desposesión del capital en nuestro país. ¿Preguntas? Profe, entonces las preguntas
se pueden contestar así nada más, digamos, como agarrar la guía, ir contestándolas uno por uno, le ponemos portada y le mandamos el documento, bueno, lo colgamos al TEC digital. Pues claro, pero obviamente habiendo hecho la lectura, ¿no? Sí, sí, Con porque se citas, necesita la con lectura. citas, con bibliografía, si tienen más bibliografía, excelente. De hecho, la pregunta 4 y 5, pues ahí se solicita que ustedes hagan referencia a Costa Rica. Es muy importante que pongan a prueba, que pongan a funcionar la teoría que estábamos leyendo en el curso con nuestra realidad costarricense, nuestra realidad turística costarricense, nuestra realidad identitaria, patrimonial, y entonces pues busquen información adicional. Eso es muy importante. Profe, esa información adicional está dentro de las lecturas que ya usted nos había dado o podemos buscar en internet. ¿Está dentro de qué? Dentro de las lecturas que usted ya nos había dado, que habíamos leído cuando el curso era presencial. Puede ser que haya algo, digamos, ahora no preciso, digamos. Bueno, digamos que en la lectura del ferrocarril, pues ahí perdimos tierra que le concesionaron al ferrocarril, a Minor Keith, y luego este señor vino y se apropió de miles de hectáreas para fundar luego la bananera. Eso puede ser un ejemplo de eso. Habría que leer con mayor detalle el texto. Pero la idea es que ustedes busquen bibliografía complementaria en internet o lo que sea. Hagan buena referencia bibliográfica en formato APA. Ya saben, pueden consultar incluso el sitio web de nuestra revista de la escuela. Ahí están las instrucciones para autores. Buscan ahí una pestaña y entonces ahí están cómo hacer las citas APA. De todas maneras, ustedes ya entiendo que han llevado esos cursos y saben. Entonces, queda así, ustedes buscan información adicional. No necesariamente está en las lecturas. La idea es que ustedes también, como dije anteriormente, puedan poner a funcionar esta bibliografía con sus proyectos de investigación. ¿Listo? Bueno, si no hay más, entonces muchísimas gracias por los comentarios, por las recomendaciones, por la disposición a escuchar y a conversar, a dialogar este proceso que ha sido llevado a cabo por ustedes, por Marian, por mí, pues creo que puede rendir sus frutos. Hay que ser muy ágiles en estas clases virtuales y bueno, seguimos. Así que, no, listo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias entonces. Buen trabajo, chicos, los que pusieron. Después leo los demás trabajos con más tiempo. No hubo chance, por lo que ya sabemos, pero a seguir adelante. Hasta luego. Chao, profe, gracias. No, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, profe, gracias.